Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Tercer Congreso Internacional Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas, la Universidad, del reto de la transferencia a la transformación de la sociedad, la oportunidad que me ofrecen de hablar sobre el uso didáctico de fuentes históricas para la arqueología de la jurisdicción territorial, las casas de la cadena, dentro del seminario Innovación en la formación y en el desarrollo de las competencias en ciencias sociales. En las edades medieval y moderna, la proyección de las decisiones administrativas desde el ámbito restringido del rey hasta el espacio del reino impulsaba un proceso de prolongación doméstica e integración territorial. En palabras de Otto Brunner, el reino quedaba convertido en lo que denominaba casa ampliada o extendida, en alemán la Ganshaus. La reproducción de este sistema partía del monarca, polo carismático, y de su ámbito de permanencia, el Palatium y la Cámara Real. Estos espacios unían las manifestaciones representativas y jurisdiccionales del rey e inducían la identificación de facto de su corte con el espacio territorial sobre el que ejercía su autoridad, mediante un aparato administrativo que tenía una vinculación más o menos evidente o intensa con tales espacios, ¿no? Principalmente el Consejo Real. La multiplicación de este sistema es importante destacar que implicaba una combinación entre lo material y lo metafórico, dado que un mismo significado de integración y jurisdicción emanaba de la presencia física del rey y de una serie de símbolos que trascendían esa condición de símbolo. Tales objetos eran algo más, ya que poseían una naturaleza real transsubstanciada. Eran el rey mismo con distinta forma y materia. Hay que tener en cuenta que es un sistema político, administrativo, transido, fundado en una fuerte carga teológica, la propia del, en fin, pues de el súbdito medieval y moderno que ve más allá de la apariencia física de las cosas toda esta significación, como muy bien explicó el historiador del arte Javier Portús al hablar sobre un cuadro de Maíno, la rendición de Bahía. En persona o transfigurado, la persona real transmitiría su naturaleza a aquellos espacios que la acogían. Pero para que el Palatium se multiplicase no era imprescindible, por lo demás, que tales espacios cumpliesen ciertas exigencias. Podían ser un dignísimo y magnífico alcázar real o bien una modesta vivienda ocupada por el rey en el curso de una jornada real, como tenemos constancia que así sucedió, por ejemplo, en el caso de Felipe II en la localidad, la pequeña localidad alcarreña de Anguita, donde llegado en unas circunstancias excepcionales, a altas horas y con mal tiempo, hubo de dormir en la primera casa que tuvo a mano su aposentador, al margen, como digo, de su calidad arquitectónica. Pero, en todo caso, en ese ámbito se podía articular esta forma de gobierno que podemos denominar el gobierno doméstico regio ampliado. Pues bien, esta idea transustanciada también puede ser estudiada a través de otros autores como Nieto Soria, Ginsburg o Torres Mellani, aparte del ya mencionado Portús. ¿Cómo será especificado en las actas escritas de esta ponencia? Aquí tenemos ejemplos, como digo, de tales símbolos que trascendían ese significado profundo.
En primer lugar, un sello de plomo de Felipe II, datado en 1559 y custodiado hoy en día en el Museo Lázaro Galdiano. Y junto a él, el sillón del primer corregidor de Estepona correspondiente a 1760. El sillón del corregidor era, en esa serie de significaciones transustanciadas, transfiguraba el propio trono real, situado bajo el dosel. Esa serie de significados extendían a lo largo de todos los salones del concejo de Castilla esa significación real implícita. Esa elongación, ese alargamiento de tal gobierno de índole doméstica basado en este sentido teológico profundo, en el que el rey, digamos que se confunde con los valores, con la significación propia del cuerpo místico. Hay otros muchos ejemplos de este tipo de simbología. También podría ser citado los bastones de mando de los corregidores, de los alguaciles, que, como digo, tienden a transmitir esta significación en el espacio territorial. Pues bien, en cuanto a los objetivos de la acción de innovación docente que propongo, el objeto de esta propuesta es aproximar al alumnado de grados en ciencias jurídicas, sociales y humanidades la maduración histórica de la jurisdicción territorial propia del Estado liberal, que deriva del espacio cortesano articulado a lo largo de las edades medieval y moderna. Tal espacio se difundiría por una serie de vectores, entre ellos las conocidas como casas de la cadena, que por privilegio real disponían de una cadena ante su puerta o en la fachada, en conmemoración del paso o estancia del rey en ellas. El alojamiento de esa persona real era quizá la expresión más tangible del indicado gobierno doméstico regio ampliado, y el símbolo que lo conmemoraba pertenecía a lo que Armando Petrucci ha denominado escrituras expuestas, una epigrafía de significado compartido tanto por el emisor como por el receptor. Un símbolo con significación propia, con sentido propio en el ambiente doméstico regio, porque era un símbolo jurisdiccional dispuesto ante los alcázares y palacios reales, servido por un área específica de servidores del servicio real, los porteros de cadena. Y más allá de esa materialidad de la cadena, que tiene un significado, como es sabido, según varios especialistas y por lo general en los diccionarios de simbología, de trascender un paso, de favorecer o lo contrario, obstaculizar una continuidad, un vector de movilidad horizontal. Fuese por las personas, en fin, cualquiera que en uso, por ejemplo, un litigante de los derechos, de sus derechos jurisdiccionales amparados por el rey, que quisiera, como digo, entrar en el espacio de palacio. Por lo tanto, en este caso, la jurisdicción cortesana, tanto en su materialidad, dado que, como digo, la cadena se disponía ante los alcázares y palacios reales, como en sus efectos, puesto que la jurisdicción cortesana vigente durante la permanencia real será evocada en el caso de las casas de la cadena, al reconocerse a estos ámbitos domésticos en adelante su propia peculiaridad jurisdiccional. He aprovechado para incorporar diferentes ejemplos de tales casas de la cadena. En primer lugar tenemos aquí la
la Casa de la Cadena de Trujillo, en la pantalla, en la que Felipe II se alojaría al regreso de la jornada de Portugal en marzo de 1583, perteneciente a la familia de su confesor, Fray Diego de Chaves. En segundo lugar, una de las casas en las que se alojó Felipe V en el año 1706, la Casa de la Cadena del Horcajo de Santiago, y en la misma jornada, a lo largo de, como digo, ese año 1706, antes de hospedarse en Horcajo, el rey haría uso de la Casa de la Cadena en Chinchón. ¿Qué denominador común podemos sacar a todas estas dependencias? ¿Cómo se aprecia? Bueno, pues al margen de cómo vemos este símbolo, que bueno, que puede responder hoy en día a una, en fin, evocación museológica, por así decirlo, ¿verdad? Al margen, como digo, de ello, ese significado implicado por la cadena, son casas recias, cuando pueden ser elegidas, como digo, por el servicio regio con cierta antelación. Son casas que permiten la horizontalidad del ejercicio propio del Palatium, el traslado horizontal, transversal, territorial de los mandatos emanados del Palatium. Evidentemente, un edificio, un palacio, por majestuoso que sea, es inútil si no tiene esa función administrativa, esa función horizontal, de tal manera que, en fin, pues se permite a través de una graduación, ¿no? Cadena, zaguán, patio, escalera, cámara y viceversa, y eso integra el palacio con el territorio que le rodea, en un sentido próximo y en un sentido lato, en un sentido más extenso, hasta el propio límite de los reinos. Y ya para ir concluyendo, en cuanto a la metodología y la conclusión que se puede, en fin, deducir de su aplicación, hay que decir que con el propósito de que los alumnos asimilen toda esta significación, como digo, los alumnos de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades deberán recopilar y trabajar con fuentes históricas y arquitectónicas en cuya obtención serán orientados por el docente, por el profesor. Caso, por ejemplo, de las relaciones de los viajes realizados por Felipe II en las jornadas de 1585 y 1592, entre otras muchísimas fuentes que podrían ser mencionadas. Sobre el funcionamiento administrativo, en archivos nacionales o archivos particulares, fuentes secundarias, en fin, como digo, todas estas fuentes útiles para el objetivo propuesto serán mencionadas y especificadas en el trabajo escrito que aparecerá en las actas de este congreso. Y a partir de todo ese material, deducir las características de un determinado desplazamiento real, especialmente los sucesivos lugares de alojamiento, el orden jurisdiccional vigente con ocasión de la permanencia regia y especialmente su traducción territorial, pues, como digo, fue un eficaz instrumento para la articulación del espacio cortesano más allá o los lugares más continuos de la permanencia del monarca. Y también como consecuencia añadida, el percibir la diferencia esencial que existe entre la noción de ciudad capital, por así decirlo, propia de la época contemporánea, del régimen liberal, en que esa condición se especializa y se concreta en un punto, diferenciarlo, como digo, de la multipolaridad, de la centralidad, por así decirlo, propiciada por esa significación trascendente, por ese espacio cortesano de fundamentación teológica y su desarrollo administrativo cotidiano. El régimen liberal, por lo tanto, lo que, contrariamente a lo usualmente pensado, lo que hizo fue parcelar y dividir una
espacialidad territorial de orden cortesano que luego, eso sí, daría lugar a el ejercicio de las competencias propias del Estado liberal sobre un marco territorial único y unificado, ¿verdad? Sin más que añadir, agradezco mucho a todos ustedes su atención.